Ser podcast. ¿Existe una posibilidad real de pactar el plan de recuperación con fondos europeos? Al Gobierno le hemos reprochado aquí su vocación de asumirlo todo en solitario, de negarse a hacer partícipes al resto de los grupos y particularmente al principal partido de la oposición de asuntos trascendentales como ese plan europeo. Pero, ¿es realmente posible un pacto de Estado en este momento en España? La reclamación retórica del diálogo y el pacto ya no engaña a nadie. Ahí está el Consejo General del Poder Judicial, que se encamina a su tercer año con el mandato caducado y bloqueada la renovación por el PP. Un enorme escándalo al que nos hemos acostumbrado. Le exigimos al Gobierno, claro, porque tiene la responsabilidad máxima. Pero repito, ¿de verdad es posible pactar a lo grande con el PP? ¿Pero usted dónde se cree que está? Usted no hace nada más que poner pegatinas y venir aquí a vender lo que no es suyo y a mentir a los españoles. Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Oiga, señor Sánchez, usted empieza a ser gafe, aguantando la chulería de un gobierno insensible e incompetente. Y ahora viene a restregarnos que tiene que ser rescatado por su incompetencia y por sus mentiras. Ha ido a negociar un plan de recuperación a Bruselas, en el que reconoció que estuvo 4 días chupando rueda. Deje de tomarnos el pelo, señor Sánchez, de verdad. No le ha dado la gana legislar, porque prefiere gobernar como Napoleón, en el Real Decreto. ¿Es usted el presidente del gobierno peor de la democracia española? ¿Qué queda después de lanzar a tu adversario político esta catarata? Y no sirve de coartada el clima electoral. Hace un año, en lo peor de la pandemia, era igual. Esto es lo que hay. Y podemos pasarnos horas analizando lo que debería haber. Pero lo que hay es esto. Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Oiga, señor Sánchez. Esto es lo que hay. Y ahora ya podemos hablar de si el Gobierno presenta muchas veces el plan sin concreciones, de si las líneas generales van en la buena dirección o no, de cuánto tardará en llegar el dinero europeo, de qué hacer mientras tanto para aprovechar el crecimiento que traerá la vacunación. Pero al menos ahorrémonos la melancolía de reclamar y reclamar y reclamar un pacto. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Miércoles de análisis con Manuela Carmena. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con el periodista Joaquín Estefanía. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Y con Fernando Garea, periodista también, director adjunto del Confidencial. ¿Cómo estás? Hola, Pepa. Muy bien, gracias. El día en 2 minutos, Esther. El presidente Biden ha anunciado esta noche la retirada de las tropas de Afganistán. Puedo concluir que es hora de terminar la guerra más larga de América. Es hora de que las tropas vuelvan a casa. Cuando llegué a la oficina heredé un acuerdo diplomático negociado entre Estados Unidos y los talibanes en el que se retiraban todas las fuerzas estadounidenses a partir del 1 de mayo de 2021, 3 meses después de mi proclamación. Ese es el acuerdo que heredamos. Quizá yo no lo habría negociado así, pero es un acuerdo firmado por los Estados Unidos y eso significa algo. Hoy han llegado las primeras 146.000 dosis de Janssen a España, pero se quedan sin poner hasta que haya un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento previsto la semana que viene. La pandemia nos ha dejado la incidencia acumulada hoy por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Otras 131 personas han fallecido y casi hay 10.500 nuevos casos. El gobierno catalán ha condenado el asesinato de una mujer de 35 años en Manresa. Los Mossos han detenido a su expareja de 40, que se encuentra hospitalizado después de haber intentado suicidarse. Unidas Podemos quiere prorrogar hasta fin de año la suspensión de los desahucios y la moratoria en el pago de los alquileres. El presidente Sánchez había anunciado por la mañana en el Congreso que esa prórroga sería de 3 meses. Hemos preguntado en hora 25 a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Creo que estos 3 meses son razonables. Vamos a ver cómo evoluciona de aquí hasta el mes de agosto, pero hay tiempo suficiente para ir aplicando medidas que a la vez vayan ayudando a las familias, como venimos haciendo a través de diferentes medidas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La policía que disparó el pasado domingo a un joven afroamericano pistola eléctrica con su arma de fuego se va a enfrentar a cargos por homicidio involuntario en segundo grado. La familia de la víctima ha rechazado la versión del accidente. La ciencia nos suele dar noticias que nos dejan con la boca abierta, la verdad. La de hoy nos llega desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha utilizado un robot para operar a una mujer embarazada de 23 semanas de unos cálculos en la vesícula biliar. Una intervención así es pionera en España y se decidió emplear esta técnica ante la posibilidad de que una complicación pudiera provocar un parto prematuro o incluso la pérdida del bebé. Lo mejor es escuchar a la paciente, a esta mujer que se llama Zaira. No sabía qué podía pasar con el bebé, me daba mucho miedo el tema de poder perderlo. Pasó todo muy rápido, me ha salvado la vida porque los dolores eran horribles durante año y medio, porque no tengo dolores. Cuando salí lo único que me preocupaba era mi niño, pero salió bien. A día de hoy estoy disfrutando de mi embarazo, estoy disfrutando de mi hijo, de mi marido, de mi vida. Enhorabuena, Zaira, y gracias a la ciencia un día más. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. El cardenal Antonio Cañizares, que llegó a decir que las vacunas del COVID se fabricaban con fetos abortados, hoy se ha vacunado en Valencia. Y en Italia un cura anuncia que cuelga la sotana porque se ha enamorado. Y a ti te pone mucho esto de que dos hombres de fe, Javois, hayan encontrado la ciencia y el amor. La luz, lo importante es ver la luz a la hora que sea y el año que sea. El cardenal Cañizares puede encontrar toda la luz que quiera en la política, porque aquellas declaraciones suyas eran políticas, pero hay mucha más luz en la vida. Que Cañizares podría haber murmurado mientras le inyectaban un «Eppur se muove» a la inversa. Galileo, porque tenía que abjurar de su teoría de que la Tierra giraba, Cañizares porque la vacuna funciona. O como el cura gallego que todos los años te cuento, Pepa, que en su lecho de muerte, rodeado de fieles, gritó de forma inesperada: todo era mentira. El hombre italiano también creyó ver la luz cuando se hizo sacerdote y descubrió junto a Dios que hay fuerzas más poderosas, leyes naturales mucho más intensas que las divinas. Está bien saberlo y está bien también que las haya. Manuel Vicent escribe sobre Jesús Aguirre, tiene un libro sobre él, Aguirre el Magnífico, una historia que siempre me pareció fantástica. Aguirre entonces era sacerdote y tenía una relación con un amigo, un hombre que desapareció de su vida. La misa era en latín, Aguirre la daba de espaldas y después de muchos años se giró para acabarla, encontró entre el público a ese chico, cruzaron sus miradas y el cura, en lugar de decir las palabras que tenía que decir en latín, dijo en francés: bonjour, tristis. Pues eso mismo le decimos a estos dos caballeros. Que sepas que lo mejor que cuentas cada año aquí es ese «todo era mentira». Que lo sepas. No voy a parar hasta que no quede ningún español sin conocer la historia. Un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Hora 25. Pepa Bueno. And this is why I'm pleased to announce. Me alegra poder anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con Pfizer para una vez más acelerar la llegada de sus vacunas. Son 50 millones de dosis adicionales que van a llegar en el segundo trimestre de este año, empezando en abril, y que estaban previstas en principio para el cuarto trimestre de este 2021. La Comisión Europea reaccionaba con una prontitud insólita para los usos comunitarios al frenazo de la vacuna de Janssen y al riesgo de que estuviera en peligro el plan de vacunación. Pfizer acude al rescate de los europeos con un envío urgente de 50 millones de dosis y el contrato se anuncia para 1.800 millones de dosis más. Con ellas, Bruselas confía en mantener el objetivo del plan de vacunación, tener al 70% de la población inmunizada este verano. El gobierno español sostiene también que el objetivo se mantiene y, de hecho, era sorprendente la seguridad del presidente del gobierno esta mañana en el Congreso, cuando esto todavía no se sabía. Esta tarde ha contado la vicepresidenta Calvo que von der Leyen le envió un WhatsApp en cuanto estuvo cerrado el acuerdo
con Pfizer. Accidentes del camino, algo que todos los científicos con los que yo he hablado, y hemos hablado con muchos en el último año, anticipaban. Lo de Janssen puede ser un frenazo total o un paréntesis hasta que las agencias americana y europea decidan si el beneficio compensa el riesgo. Ya están diciendo que sí, sin haber terminado el estudio. Hay que esperar a que terminen el estudio. Manuela, que el carrusel emocional en el que estamos no nos haga perder la perspectiva, ¿no? Porque se sigue vacunando. Sí, desde luego, y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy absolutamente harta de oír hablar de vacunas, ¿no? Es decir, y creo que yo y la mayor parte de gente, ¿no? Porque es que lo único razonable es, ya sabemos, primero, es una situación, nueva. Jamás habíamos pensado que nos pasara algo como esto. Han surgido gracias al desarrollo de la ciencia las vacunas. Por supuesto, puede haber algunas incidencias de este tipo, pero de verdad, darles tanta importancia. Yo creo que no hacemos bien, ¿no? Es decir, oye, pues nada, ha surgido una dificultad, parece ser que Janssen tiene que hacer unos nuevos análisis, bueno, pues venga, ya lo vemos, ¿no? En fin, no sé, un poquito una cosa, yo no sé si es que está el ambiente de crispación por todo, que ante esto que no deberíamos tener esta actitud, pues también, yo de verdad... Es que no tengo nada más que decir, más que pienso que es fantástico que haya vacunas, que es extraordinario que en poco tiempo estemos intentando vacunar a toda la población mundial, que ese es el objetivo, y lo demás, pues yo qué sé, ya sabemos que todos los medicamentos pueden tener alguna vez se producen esas cosas, lo sabemos de siempre, ¿no? Mirada larga para el momento en el que estamos, Joaquín. Sí, no estamos, desgraciadamente, no estamos vacunando a todo el mundo, Manuela. Yo estoy viendo las cifras, por ejemplo, de África de hace unos días y apenas llegaba al 0,5 de la población, ¿no? de ese continente, y en América Latina está pasando una cosa semejante. En ese sentido, cobra más importancia todavía la actitud esta mañana de la presidenta von der Leyen, porque es verdad que ha actuado con una rapidez inusual, insólita pero lo más interesante o igual de interesante que es que haya tomado esa decisión es lo que ha dicho a continuación, ¿no? Todo estará basado en la Unión Europea. No se puede confiar en esos países, en que terceros países no nos vayan a cortar el suministro. Es decir, que aquí ya tenemos un aspecto geopolítico de las vacunas que estaba hasta este tiempo en segundo nivel. Hay que recordar que Pfizer no solamente es Pfizer Biotech, que es una empresa alemana. Es decir, que la vacuna es una vacuna americana-alemana. Y en ese sentido, pues supongo yo que le da mayor tranquilidad a las autoridades de Bruselas, ¿no? Sí, la geopolítica jugando, Fernando. Por cierto, sí, Pepa, dime, sí. El 70%, es que lo estoy viendo hoy, el 70% de las vacunas que se han puesto hasta ahora en América Latina son chinas. Claro, geopolítica, ¿no? Geopolítica. La semana pasada tuvimos al embajador de Ecuador en España en este programa y hacía un llamamiento dramático al resto del mundo y particularmente a la Unión Europea para que sean conscientes de la escasez de vacunas que hay en América Latina. Eso es lo importante, ¿no? Que podamos llegar a vacunar a todo el mundo. Ese es el objetivo y no darle tantas vueltas. Ha habido 3 casos que han tenido pues un final desgraciado, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces hablamos del 70% y consideramos que eso de alguna forma soluciona el problema, y es verdad que lo soluciona en gran medida, pero esa inmunidad no existirá mientras en todo el mundo no esté extendidas en las vacunas. En el caso de las vacunas chinas y especialmente las rusas también, el hecho de que se extiendan por determinados países son armas, digamos, de dominación de esos países que en el futuro va a traer consecuencias geopolíticas, pero que son soluciones para esos países que las necesitan. Coincido un poco con lo de Manuela y a veces me sale decir algo tan improcedente como no quiero saber tantas cosas como las que me están contando. Es decir, porque a veces se oyen casi como una retransmisión de carrusel deportivo, vacunas que nos van contando qué es lo que ocurre. Como un reality show, como un reality show. Claro, lo que nos faltaba, que está bien que haya transparencia, pero es verdad que cuando a la inmensa mayoría de los ciudadanos se nos escapa de nuestra formación el formar opinión sobre esas cosas,
llena de inquietud. Por ejemplo, yo sigo sin entender y no le encuentro una lógica científica, y seguro que la tiene, que por tan poquitos casos se haya suspendido la vacunación de la de Johnson & Johnson. Alguna explicación habrá, pero nos llena de inquietud. En el caso del acuerdo de hoy con Pfizer, que efectivamente es extraordinariamente rápido, lo que hay que tener en cuenta los plazos y las cantidades, y si eso sirve para paliar la falta de otras vacunas que se han suspendido. Luego tampoco entiendo por qué hay países como Israel o Gran Bretaña donde se ha puesto masivamente la de AstraZeneca y no hay problemas, y sin embargo en el resto sí las hay. Quiero decir, yo confieso en mi perplejidad, mi ignorancia y las dificultades para entender qué está ocurriendo, porque además tiene un efecto tan claro no solo desde luego en la salud y en que sigamos bien, sino en la economía y en la recuperación económica, que es fundamental lo que ocurra. Estamos asistiendo en directo, como en un reality show, a la fabricación del prospecto de estas vacunas. Esto que se hace con todas las medicinas, pero como no hay focos, pues no nos enteramos de que efectivamente cuando un fármaco nuevo sale al mercado hay una cuarta fase que llaman de la salida del fármaco. La cuarta consiste en su aplicación a la población general, que eso no se puede hacer en un ensayo clínico, aunque se haga con miles de personas, y ahí van apareciendo cosas. Han hecho falta 7 millones de vacunados con Janssen en Estados Unidos para que salgan 6 casos de trombos, que son los que se están averiguando. Bueno, pues de las novedades en el plan de vacunación a la tensión permanente de la política española, con unos graditos de más según se acercan las urnas en Madrid. A poco más de 3 semanas de que decaiga el estado de alarma, Pedro Sánchez confía en el proceso de vacunación, en que los datos de la pandemia mejoren, e insiste en su idea de dejar en manos de las comunidades y sin especial cobertura jurídica las restricciones que pudieran ser necesarias a partir del 10 de mayo. Y hoy en el Pleno se le ha echado media Cámara encima, incluidos socios parlamentarios habituales. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente del Gobierno insiste. La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. Sánchez entiende que las comunidades ya tienen las herramientas suficientes para limitar la movilidad y descarta articular el plan B jurídico que reclama el Partido Popular. Una ley ordinaria y orgánica sobre pandemias. Ya basta de pasar todo el día por la excepcionalidad constitucional. El PNV ha calificado de temeridad levantar la alarma el 9 de mayo y pide una prórroga. No caigamos en anuncios buenistas y actuemos con prudencia. Demos a las comunidades autónomas el marco adecuado. Mientras no se lo podamos dar, prolonguemos el estado de alarma hasta que eso no se produzca. Prácticamente todos los socios de investidura han reclamado un marco alternativo para no dejar a las comunidades al albur de las decisiones de los tribunales. Lo hacían el PNV, el PDeCAT, el PRC, Compromís, Más País y desde EH Bildu, Merche Azpiurua. Hemos sido responsables y hemos sido solidarios, y esto es lo que hoy le pedimos a usted, que sea responsable y evite el caos, la incertidumbre y la inseguridad que se puede generar tras el 9 de mayo. A los socios de Esquerra no los hemos escuchado hoy porque están en cuarentena tras dar positivo uno de sus diputados. Pese a que el Gobierno ha sudado para aprobar los estados de alarma en el Congreso durante todo este año, solo Vox, la CUP y Foro Asturias han celebrado hoy el fin de la excepcionalidad. Voy enseguida a ti, Fernando, para que me valores la jugada política que se ha vivido hoy a propósito de esto en el Parlamento, pero primero, Manuela, el PP pide una reforma urgente de la legislación sanitaria que dé más poderes a las comunidades. Ya lo pedía antes, lo he vuelto a pedir ahora. Una ley que habilite a las comunidades a limitar, por ejemplo, la movilidad. Se reabre, por tanto, el debate de si una ley ordinaria debe facultar a un gobierno autonómico a limitar derechos fundamentales. Bueno, yo creo que eso ya ha habido bastante debate sobre ello, ¿no? Y se veía el riesgo de que una ley ordinaria no podía efectivamente limitar derechos constitucionales, ¿no? Entonces, derechos fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que eso es el motivo por el que no se ha desarrollado de esa petición o esa propuesta, ¿no? Yo lo único que no sé si... Bueno, me preguntabas otra cosa, Pepa, pero yo la verdad es que no entiendo mucho por qué el presidente del Gobierno no quiere continuar el estado de alarma, ¿no? Yo no lo entiendo mucho. Ahí iba yo con Fernando Garea. El Gobierno con no prolongarlo más allá del 9 de mayo y sobre todo dejar a las comunidades al mando de la pandemia sin una herramienta jurídica, sin una cobertura jurídica, y ya vivimos lo que era que los jueces y los tribunales fueran tumbando medidas que tomaban.
Sí, hay que recordar primero que el propio presidente del Gobierno en el Congreso hace aproximadamente un año anunció que se iba a hacer esa ley. Lo anunció también la vicepresidenta Carmen Calvo. El Consejo de Estado recientemente lo ha pedido. Y lo que ha ocurrido hoy en el Congreso es que prácticamente todos los partidos, con alguna excepción como Vox, han pedido o que se prolongue el estado de alarma o que se haga esa legislación específica, y ha habido un no por parte del presidente del Gobierno. Aquí hay dos cosas. Uno, la distancia que se ha abierto hoy en el Congreso y que me parece muy importante del Gobierno respecto a sus socios habituales, los de investidura y los de presupuestos. Y dos, la pregunta que nos podríamos hacer y que, claro, es muy difícil hacer la respuesta, y es: si no hubiera elecciones en Madrid el 4 de mayo, ¿el Gobierno aprobaría una prórroga del estado de alarma? Pues es probable que sí. Y quizá lo haya, ¿no? Es decir, yo no descarto creo, sí. la posibilidad. Siempre he dejado en todas las intervenciones... ¿Por qué este empecinamiento hasta hoy? Sí, ha dejado una cierta condicionalidad, ¿no? De caerá así. Yo creo que lo que está esperando también es que el resto de los partidos se definan. Porque hay una cosa en la que sí tiene razón Sánchez, cuando le pide al PP que se explique y sea claro de si está a favor de que se prorrogue el estado de alarma o que se quite el estado de alarma. Es decir, si lo que sirve son las manifestaciones de Núñez de Balboa o todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que está poniendo a los partidos en el disparadero de tener que expresarse con mucha claridad sobre eso. Y en el caso de que eso ocurriese, quizá es posible que cambiase y no decayese la prórroga pero esa es la tesis de Miguel Sebastián, que sabe bien cómo funciona un gobierno. La tesis de Miguel Sebastián es esa, ¿no? El gobierno está forzando que se lo pidan, pero sin el PP es muy difícil, ¿eh? Pero sí. Si me permites, hoy todos los partidos, salvo Vox, han estado de acuerdo en que hay que prolongar ese estado de alarma. Luego, ya de hoy, sí ha salido con apoyos suficientes para hacerlo. Y luego esta estrategia... sin que el PP lo apoye, ¿sale? Sí, claro. Bueno, ha salido sin el PP en más ocasiones, claro, qué tontería, es verdad. Pero yo a esta estrategia además le veo un problema, digamos, político o de liderazgo. Es decir, yo creo que tiene que ser el presidente del Gobierno, que es el competente para tomar la decisión, quien tiene que asumir el liderazgo y el riesgo de decir: estoy a favor de que se haga esto y lo voy a proponer. No esperar a que sean los demás partidos los que se lo pidan, porque es casi una dejación de funciones desde mi punto de vista. Es verdad que esa estrategia política puede ser inteligente desde el punto de vista electoral, de evitar el coste para el Gobierno y el Partido Socialista, pero quien tiene la competencia de proponer esa prórroga del estado de alarma es únicamente el Gobierno, que lo tiene que aprobar en Consejo de Ministros y proponerle al Congreso. Y el colmo sería que no se estuviera tomando esa medida por motivos electorales. Sería el colmo. Yo sigo teniendo dudas, ¿eh? A mí no me lo parece que fuera... Vamos, yo es que me cuesta creer que sea por motivos electorales, ¿no? A mí, la verdad, me parece que, a pesar de lo que dices tú, Fernando, yo tampoco lo veo mal, ¿no? El que el presidente, pues, oye, rectifique. Es decir, en un momento determinado, él está tan acostumbrado a que cada vez que ha intentado volver a plantear una prórroga de la situación, haya tenido tanta bronca, ¿no? Que en un momento determinado, es decir, bueno, no por estrategia, como decís que decía Miguel Sebastián, sino un poco, bueno, el sentido un poco más de entender la política como algo más habitual, más normal, ¿no? Bueno, oye, pues yo pensaba que no, pero si todos decís que sí, pues oye, vamos a verlo, ¿no? Yo no lo veo mal que rectifique, al contrario. Es más, yo pensé que hoy en la réplica, después de escuchar a todos que se lo pedían, el presidente del Gobierno iba a decir algo así que, bueno, ya que me lo piden, claro, voy a abrir consultas con todos para ver si lo hacía. O sea, y a mí no me parece mal que rectifique. Lo que sí me parece más cuestionable es el coste político de esta decisión, que es únicamente mía. Voy a esperar a que todos me aclamen de la declaración del estado de alarma para entonces decidirlo. Pero Fernando, estando de acuerdo con lo que dices sobre el liderazgo, yo la impresión que he sacado del debate es que no está tan claro que todos vayan a apoyarle. Está claro, por ejemplo, el que ha sido rotundo es Aitor Esteban, ¿no? Es una temeridad suspender el estado de alarma. Pero si uno
hurga un poco más en las intervenciones pues del propio Errejón, del propio Baldoví, pues sí, están más bien por convocar una conferencia de presidentes para ver qué hacen todos juntos en el caso de que en el caso de que decaiga, pero no hay esa nitidez, por ejemplo, que ha expresado claramente, en mi opinión, el PNV, ¿no? Te matizo el argumento. Y el presidente del gobierno no podía haber dicho: voy a abrir una consulta con todos los partidos, discreta o abierta, en las que pregunte a todos los partidos si están dispuestos a apoyarlo o no. Es que lo que te dicen, y están bastante sorprendidos, Esquerra o PNV o Más Madrid, que son partidos que han en Más País, que son partidos que han estado siempre al lado del gobierno, lo que están sorprendidos estos días es que nadie del gobierno ni del PSOE se ha dirigido a ellos a preguntarles. Sí. Ciudadanos exactamente igual. Lo mismo lo podemos ampliar, y supongo que hablaremos luego de eso, del plan de recuperación. Sí, ahora vamos a ir a eso. Es decir, es que no sería normal en esta situación que estamos hablando que alguien del gobierno o del partido hubiera sondeado a los partidos para ver quién estaría dispuesto a apoyar el estado de alarma. Pues hombre, igual sería lo lógico. Yo creo que es que la lógica en el ambiente de crispación que hay se desvanece como un azucarillo, ¿no? Es que es una situación de una tensión, no sé, es realmente un ambiente tan sórdido, ¿no? Que comprendes que en un momento determinado sea difícil cualquier actuación más lógica, ¿no? Yo lo único que digo es que entiendo, ¿no? Que dijera, bueno, pues con todo lo que ha habido, pues se acabó, cortamos ya, ¿no? Pero eso no quita, te quiero decir que ahora, pues a la vista de lo que ha pasado, pues y a pesar de la tensión y la confrontación y el clima sórdido que tenemos, pues por Dios que no tengamos otro problema más, ¿no? Yo decía que si se puede quitar un problema, pues mejor que se quite, ¿no? Fíjate, yo leo que Portugal prorroga el estado de emergencia hasta el 15 de abril y pienso en los recursos y la energía que gastamos en España en los procedimientos. Es que gastamos recursos, una energía dándole vueltas al estado de alarma prácticamente desde el primero que se decretó. Sí, así es. Y este asunto que dices de los procedimientos también lo podemos aplicar a continuación cuando hablemos del plan de reconstrucción. Pero de todas formas, Pepa, no sé si en algún momento pretendías, pero yo creo que en el pleno del Congreso de hoy se ha producido algo que yo no había visto en mucho tiempo. Fernando, que habrá estado... En este caso, que los insultos, la rabia, los gritos, etcétera, etcétera, solo han venido de una parte. Es decir, yo por primera vez he visto al presidente de gobierno, a la vicepresidenta tercera, es decir, a la ministra de Hacienda, en sus intervenciones sin caer en la trampa de devolver todos los insultos que han recibido, que como has visto en los trozos que has puesto, han sido verdaderamente impresionantes, ¿no? Yo tengo esa opinión, me gustaría corroborarlo en próximos plenos del Congreso, pero a mí el pleno de hoy no me ha parecido igual que el de los otros, que el de los anteriores. Porque eran unos los que gritaban, y por ejemplo, ya que te referías a eso, hoy hemos visto también el primer duelo parlamentario entre la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, después de que se haya marchado Pablo Iglesias, ¿no? Y los temas elegidos por el líder de los populares para ese estreno en su papel de control del Ejecutivo con una nueva vicepresidenta han sido el paro y el comunismo. Señora Díaz, bienvenida, le deseo suerte en sus nuevas responsabilidades, siempre que sea para el bien de España. Aquí nos tendrá, pero mucho me temo que su visión comunista de la política va en contra de los intereses de los ciudadanos. Sale usted del ministerio con 6 millones de desempleados, 40% del paro juvenil, el mayor de la Unión Europea. Presumo que un dirigente del Partido Popular no manipula los datos de paro ni ningún dato de nuestro país. Esos 6 millones de los que usted habla, entiendo que le recuerdan a la gestión del Partido Popular de Mariano Rajoy, que en el 2013 tenía 6.268.000 parados. Señora Díaz, le deseo que los comunistas como usted tengan en Madrid un resultado electoral tan bueno para España como el que tuvieron en Galicia. Señor García Egea, anímese y construya en positivo por nuestro país. Anímese a trabajar y construya por su pueblo. Esto es, Joaquín, esto es lo que yo digo. Sí. Corrobora. No, pero no solamente ha sido ella, ha sido la réplica
del presidente de gobierno a esa intervención bárbara del candidato del Partido Popular, que en muchos casos ha sobrepasado, en mi opinión, manifiestamente a Santiago Abascal. Sí, lo ha dejado sin espacio, lo ha dejado sin espacio. Yo estoy de acuerdo con Joaquín, yo creo que sí, que eso es verdad y no sé, a mí me parece positivo, ¿no? Pero es que es terrible, ¿no? El ambiente en lo que lo sitúan, un discurso como el que ha dicho hoy el señor Casado es aterrador, ¿no? Es decir, es que dificulta la profundización, es que no se puede hablar bien de nada, ¿no? Yo creo que eso es... Pero ¿Cómo se puede reclamar un pacto después de haber dicho eso? ¿No? O sea... Pues de ninguna manera. Yo creo que es que, de verdad, no se puede perder el tiempo con lo del pacto. No hay pacto. Hay que intentar hacer lo mejor que se pueda, lo que podamos, todos los que confiemos en hacerlo y ya está, ¿no? Es que no hay un ambiente. ¿Qué va a haber un ambiente de pacto? Es que hay un ambiente constante de elecciones. Hay un ambiente de márchense ustedes que quiero gobernar yo. Y eso es lo constantemente, ¿no? Fíjate que si hubiese alguna posibilidad... Perdona, Fernando, habla tú. No, termina. No, era solamente decir que no han llegado ni siquiera, después de esa intervención de Pablo Casado, que luego en la contrarréplica y tal ha sido todavía mucho menor y más escandalosa, le ha propuesto, no sé si recordáis, al presidente de gobierno que se vayan a vacunar los dos juntos. Los dos juntos. Para infundir confianza. Para infundir confianza. Y ni siquiera, claro, con ese ambiente no se ha atrevido a poner la mano Pedro Sánchez, no sea que se la mordiese, ¿no? Ya. Sí. Fernando. Sí, yo hacía mucho que no recordaba un tono de Casado tan duro, tan fuerte y tan agresivo, porque es verdad que en algún momento, sobre todo cuando se debatían las prórrogas del estado de alarma, él fue muy duro, pero más duro en las expresiones que en el tono. Yo ya he sido en el tono y en las descalificaciones y creo que no se justifica ni por una campaña electoral. Por lo tanto, esto de los pactos creo que es imposible. Ahora bien, a continuación, siguiente párrafo y sin justificar nada de lo anterior. También los pactos, aunque no sean tan transversales de incluir al líder de la oposición, tienen que tejerse un poquito más. Espera, que eso después de la publicidad, amigo. Me suena esa frase. Enseguida. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Manuela Carmena, Joaquín Estefanía y Fernando Garea. Esta tarde el Gobierno ha presentado a los agentes sociales el plan de recuperación económica, el plan con el que se van a repartir los 140.000 millones de euros que están previsto que nos lleguen de los fondos europeos si presentamos proyectos, claro. Por la mañana Sánchez lo había llevado al Congreso, a ese pleno del que venimos hablando. Hemos perdido la cuenta de los avances de este plan que se han presentado, un plan capital para España, pero en el Congreso era la primera vez. En la tribuna, Sánchez no ha entrado en detalles de las reformas ni de las inversiones que vienen. Se ha centrado en las líneas y en los objetivos principales. Y lo que ha pasado a continuación lo va a contar Óscar García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Sí, más que en el contenido del plan, en sus detalles concretos, Sánchez... Este es un plan de España, es un plan de país. Se ha centrado en sus objetivos. Empleo, empleo y empleo. Pero sin explicar cómo alcanzarlos o con qué medidas y reformas concretas, aunque sí con aspiraciones como estas. Como el plan más ambicioso de transformación económica a lo largo de toda la historia. Pero enfrente Sánchez se ha encontrado con una oposición molesta por no ofrecer más detalles e incluso con sus socios irritados por las formas del gobierno. Casado. Anuncia 8 veces lo mismo, va a venir y no viene. El líder del PP acusaba a Sánchez de triunfalismo a la hora de presentar este plan y hacía esta comparación. Porque esto es como intentar vender una pizza recalentada 8 veces. Sin decir sus ingredientes y sin decir cuánto cuesta. Y ya no cuela, señor Sánchez. Abascal añadía... Sus cuentas, señor Sánchez, son cuentas chinas. Y Arrimadas, que le volvía a pedir ayudas directas... ¿Qué va a llevar a Bruselas y con quién lo va a consensuar? Porque ¿sabe qué pasa, señor Sánchez? Que la propaganda no reforma España. Y además ha habido cierta irritación entre los socios habituales del gobierno por la forma en la que Sánchez está presentando el programa de recuperación. Aitor Esteban, del PNV, denunciaba falta de información y tiraba de ironía. Ha sido un detalle por parte del diario El País que nos lo facilitaran un link ayer a las 8:15 de la tarde-noche. Incluso otro socio, Bildu, le lanzaba un ultimátum a Sánchez. Hemos sido pacientes, pero todo tiene un límite. Exigiéndole que cumpla su palabra y comience a desmontar ya la reforma laboral de Rajoy que pactó hace meses con EH Bildu.
Este es un asunto central de nuestra vida inmediata y de nuestra vida a medio plazo. Vamos a ir al contenido conocido del plan, lo que se sabe, pero primero, Fernando, que tú decías, un gran pacto parece que no, pero hablar con los socios igual es conveniente. Claro. Lo ha explicado muy bien, Óscar. Es el pacto mayor en la historia, el plan mayor en la historia de España. Ayer dijo Pedro Sánchez que ocurre 2 veces en el siglo. Bueno, pues eso se presenta en el Congreso por un gobierno que no tiene escaños suficientes para sacar nada adelante por sí solo y no tienen, diría, la cortesía de a los partidos con los que tiene que aprobar esas medidas de previamente contarles qué es lo que se va a presentar y qué es lo que se va a aprobar. Están muy enfadados algunos de ellos, hablan de gesto hostil, entre otras cosas explican que había un acuerdo tácito con el gobierno de actuar juntos en algunas iniciativas que se fueran aprobando y están muy enfadados. No costaba nada haber hecho esto, que puede parecer que no es importante, pero lo es, porque las medidas que haya que llevar al Parlamento luego habrá que pactarlas y habrá que buscar los votos. Y luego hay otra cosa que en mi opinión se echa de menos aquí en el plan, y es las condicionalidades que tiene debajo. Es decir, hoy Pedro Sánchez no ha informado si va a haber reforma de pensiones, cómo va a afectar a la reforma laboral, a la fiscalidad, etcétera. Y a mí me parece que eso es muy importante también para sostener este plan, que hay que recordar que una vez que se ponga en marcha la ayuda o la llegada de dinero, cualquier Estado de la Unión Europea puede paralizarlo durante 2 meses si considera que España no cumple algunas de esas condicionalidades. Espera, ¿y qué lógica política le ves tú que el gobierno no tenga ese gesto mínimo de cortesía con quienes luego le aprueban cosas en las Cortes? Pues llueve sobre mojado de otras veces que ha ocurrido algo parecido, y es un poco un gesto como de tener seguros esos votos, sabiendo que la alternativa política que hay en el Congreso no se van a ir, ni Bildu, ni PNV, ni Esquerra, se van a ir, digamos, votando con el Partido Popular, y es una cierta suficiencia cuando se llevan las cosas al Congreso, pero igual se puede encontrar con algún susto en breve el Gobierno en alguna votación. Pepa, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Sobre esto, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo es que lo que ha presentado esta mañana en el Parlamento Pedro Sánchez, a pesar de los 200 folios, no tiene mucha más chicha que lo que ha presentado las otras 7 veces. Es decir, que las cosas mollares del plan de recuperación, transformación y resiliencia están todavía por resolverse. Entonces, probablemente, si en vez de no hacer ninguna consulta la hubiera hecho, la respuesta sería algo parecido a lo que yo estoy diciendo ahora. Bueno, pero ¿esto qué es? Pero no avanzamos. Pero ¿cuáles son, como dice Fernando, cuál es la condicionalidad? ¿Qué ocurre con estas cosas, ¿no? Ha dicho una cosa el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho: esto es la hidra de las 1000 cabezas. Y efectivamente es así. Es decir, efectivamente es así. Vamos a ver, ellos van a el Partido Socialista va a presentar, ya lo ha avanzado hoy Sánchez, el plan de reconstrucción como la tercera modernización histórica de España. Es decir, España en el siglo XX ha tenido 3 modernizaciones. El plan de estabilización del año 1959, que es cuando España rompe con la autarquía de Franco y empieza a abrirse, es decir, la entrada de España en el mercado común, y ahora el plan de reconstrucción y transformación y resiliencia. Para vender esto con esa trascendencia histórica, es decir, además de presentar ¿cuánto eran? 200, ahora ya no recuerdo, 200 y pico reformas y 100 y pico inversiones, no sé, más o menos era esto, ¿no? Bueno, cuando se hace esto, es decir, se presenta un resumen ejecutivo de 3 páginas en donde está clarísimo cuál es la idea fuerza de ese plan, porque muchos de los que han intervenido hoy no tenían esa idea fuerza. Cuando salen representantes de diversos partidos y dicen, bueno, pero esto es para las grandes empresas, pero no se dice nada del apoyo a los parados, etcétera, etcétera, eso no corresponde a este plan de
de recuperación, esto es para la modernización de España, y tienen que ponerlo, es decir, tienen que ponerlo negro sobre blanco. Hay problemas conceptuales en relación con este dinero, ¿verdad? Hay muchos problemas conceptuales, es decir, y como tú has dicho antes, de otra cosa, de procedimiento. Sí. Yo creo que los procedimientos los va a aclarar en algún momento más temprano que tarde Nadia Calviño, que va a ser la que va a tener que lidiar con este asunto. Pero, es decir, eso que se ha dicho allí, de que ha habido varias reuniones con la Comisión Europea y que con la Comisión Europea se va avanzando sin que se avance al mismo tiempo con los agentes sociales o con los grupos o con los grupos parlamentarios, etcétera, etcétera, es muy complicado de engullir, ¿no? Es verdaderamente complicado, ¿no? Entonces yo francamente creo que, igual que antes defendía que la intervención de Pedro Sánchez y de por cierto, también de Pablo Echenique, que hoy ha sido una intervención completamente moderada y muy sensata, y la de la vicepresidenta, igual que he aplaudido eso, francamente, respecto a los contenidos del plan de recuperación, me he quedado con todas las expectativas que tenía antes de entrar, es decir, y con lo que hemos hablado estos días de avances y de detalles, pero faltan todavía muchísimas cosas, ¿no? Falta como dicen, las reformas condicionales, que son muy importantes y que en estos momentos están muy alejadas. Baldoví ha dicho una cosa bien interesante, dice: los agentes sociales ni están de acuerdo ni están cerca. Bueno, ¿en qué quedamos? Yo oí la entrevista que le diste, me parece que fue antes de anoche, al ministro Escrivá, sí, que es lo contrario de esto. ¿No? Bueno, como con las vacunas, a ver si nos aclaramos, porque si no vamos a salir locos también. Escrivá sostenía aquí que a Bruselas les han convencido ya de que el sistema de pensiones español es sostenible, que ese convencimiento ya existe en Bruselas y que la negociación estaba con los agentes sociales muy avanzada, aunque, en fin, efectivamente no hay concreción, no hay concreción, y sin esas reformas no sale el plan, ¿no, Joaquín? Porque claro, es una condicionalidad clara. Claro. A mí, no sé, si me permitís, la verdad es que, no sé, yo tengo muchas dudas de que la estructura parlamentaria pueda ser idónea para abordar algo de esta envergadura, ¿no? Porque yo pensaba que en otras situaciones, y a las que se refería el presidente en otros momentos de la historia de España, no había esa fragmentación que hoy día hay, y digamos que sabemos, bueno, pues que es un gobierno que no tiene un apoyo claro para tomar las medidas que desearía tomar, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso es una gran dificultad ya en sí, pero que después, en el marco de lo que los parlamentos dan de sí, de lo que permiten, pues no sé, no es fácil, ¿no? Yo creo que eso que decís vosotros de que sería bueno, pues que aunque hubiera sido por cortesía, pues que esos 200 folios, pero también hubiera pasado lo que dice Joaquín, si es que esos 200 folios parece que están más bien presentados para hacer una labor de publicidad, ¿no? O de, no sé, entonces, o se crean comisiones específicas, o no sé, a mí, fijaros que voy a decir algo que igual no tiene que ver, ¿no? Pero cuando se hicieron los pactos de la Moncloa, no sé, no se hicieron en el Congreso, ¿no? Se hicieron en reuniones, en comisiones, ¿no? Es otro tipo de instrumento que no somos capaces de crear ahora, a mí me da la impresión, ¿no? Manuela, yo creo que me parece que ya lo he dicho alguna vez aquí, es decir, yo que no soy nada partidario de crear comisiones especiales para todo, ¿no? Sí creo que por ejemplo, para una cosa como estas sería imprescindible que el Parlamento tuviese una comisión presupuestaria que sirviese para desmenuzar y para ayudar a los grupos parlamentarios a entender qué es esto, qué tiene que ir en la letra pequeña y qué es coherente y qué es incoherente. Que sí, Joaquín, pero claro, si me perdonas, recuerda un momento para qué valió la comisión que se creó de reconstitución, se llamaba, ¿no? Sí, no, pero yo no estoy hablando de una comisión... No estoy hablando de una comisión que nace y se muere después de... No, yo estoy hablando de la creación de un organismo sin luz ni taquígrafos, sin focos. Permitidme la broma, sin focos, sin televisión. Pero ojo, con las peticiones de esa comisión han sido todas rechazadas, ¿eh? Claro, o sea, no es algo que no se haya propuesto. Se ha propuesto y se ha rechazado. Entonces, fíjate, Fernando, con este lío que tenemos, más todo el que tiene que llegar, el
presidente ha dicho que va a haber una comisión de control de cuentas trimestral de esto, ¿no? Sí, es en la comisión mixta del Parlamento de Unión Europea. Comparecerá el ministro a dar explicaciones, la ministra, la vicepresidenta en este caso, yo entiendo a dar explicaciones. Sí, en el Parlamento. Es otro tipo de comisión. Yo entiendo un control de cuentas de otro tipo, es decir, verdaderamente un control de cuentas de una cosa bien importante que va a hacer una especie de AIREF específica de esto. Específica de esto y de los presupuestos. Claro. O sea, una comisión presupuestaria, parlamentaria, para que los grupos parlamentarios tengan... Me parece bien. A mí me da la impresión de que ante la gran dificultad que tenemos ahora mismo de gestión política, deberíamos ser muy conscientes de que como necesitamos el salir de este enorme fango en el que nos encontramos, de este hoyo en el que nos encontramos, también habría que pedir un poco a todos, no sé, un poco más de afán de salir adelante, ¿no? Porque tú decías, Fernando, están enfadados, pues está enfadado Bildu, está enfadado tal, oye, que se enfaden un poco menos, ¿no? Que lo que hay que hacer, por favor, de verdad, enfadaros menos y ponerse a hacer cosas, ¿no? Pero es Manuela, que todos estos enfados políticos me aburren muchísimo. Pero Manuela, tú que has estado en la actividad política, sabes que cuando se busca un pacto, un acuerdo, un consenso, no se hace un día chasqueando los dedos y que se empiece a hacer. Eso se va tejiendo la relación poco a poco, cada día, con un nivel de confianza, se aportan datos de cosas que se están haciendo, un poco como se hace con el diálogo social y que creo que lo está haciendo brillantemente la vicepresidenta tercera. Yo creo que eso hay que hacerlo de esa forma y aquí no se hace. Tenemos lo que tenemos, como decía aquella vez Aitor Esteban en la tribuna del Congreso, y es de él la frase, con estos bueyes tenemos que arar. Pero a mí me parece muy interesante la reflexión que hacía Manuela, ¿no? Porque si las estructuras que hemos desarrollado en los sitios en los que se ejerce la democracia se revelan insuficientes o ineficaces o obsoletas o no prácticas para hacer lo que hay que hacer, aquí hay una reflexión muy de fondo, ¿eh? Si hablamos de una comisión parlamentaria y todos nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos memoria de que eso acaba, algunas han sido útiles, algunas han sido útiles y reveladoras, pero la inmensa mayoría son una repetición de la sesión de control al gobierno o una repetición de lo que hemos visto hoy. Pero Pepa, si no hemos sido capaces un año después de crear, a diferencia de otros países, una comisión, un organismo o lo que sea que evalúe cómo se ha hecho respecto a la pandemia, cosa que pidieron, por cierto, los científicos, si os acordáis, y nadie ha dado un paso para hacerlo. Bueno, si no hemos hecho eso, que no nos vamos a hundir en la desesperación y el pesimismo. Hagámoslo, y ya te digo yo a todos los grupos que han dado sustento al gobierno hasta ahora, yo ya les diría, por favor, enfadaros menos y ponerse a hacer más cosas. Tampoco, de verdad, sí, ya lo sé, sí sé, pero lo que tú decías, Fernando, cuando estás gestionando se convierte muchas de todas estas aristas que están encaminadas siempre a pensar cómo voy a sacar yo más votos en la próxima y enmarcaos en un, yo diría, escenario de entender la política que hace dificilísimo avanzar, ¿no? Y si eso es así en lo ordinario, en esto, después de un año y pico de pandemia que tenemos, después de la cantidad de muertos, después de la cantidad de sufrimiento, hombre, un poquito más de grandiosidad, un poquito más de generosidad, ¿no? Y ponerse a trabajar. No, mira, a mí, perdóname, y ya no digo más nada, pero me ha interesado muchísimo, estaba leyendo precisamente a Esteban Hernández en el Confidencial, ¿no? Y él hablaba de que parece que en todo este plan se nos olvida la importancia de la productividad, ¿no? Bueno, pues, oye, pongámonos a eso, ¿no? Pongámonos a eso. El tema de los jóvenes, vale, de acuerdo. ¿Cuál va a ser? Es decir, los contratos de formación, pues miremos qué pasó con los que se hicieron, por qué no funcionó, no sé, ponernos a hacer cosas, ¿no? Yo eso me parece, en fin, lo que hay que hacer. Sí, lo que pasa es que una de las cosas que no se suele hacer es evaluar las políticas. Por ejemplo, no se ha evaluado si las ayudas, por ejemplo, es solo un ejemplo, al sector del automóvil han funcionado y si sirven o no. Es decir, yo creo que ahí tenemos un problema. Y luego, y es el último lamento de la noche, fíjate que teníamos año y pico teórico por delante sin elecciones, que siempre provocan estas cosas que estamos viendo, y de repente se nos ha liado todo. Es decir,
decir, acordaros como los tres somos muy mayores, acordaros de cuando la estabilidad era un valor en España y se buscaba la estabilidad, y ahora nadie se acuerda de la estabilidad como valor político, ¿verdad? Nunca más diremos eso de tenemos un largo horizonte sin elecciones. Nada. Eso ya ha borrado el lenguaje periodístico, ¿no? Borrado para siempre, porque basta que lo digamos. Yo lo escribí, voy a ver cómo lo borro. Ya, por eso yo creo que hay que hacer abstracción de la campaña, porque como estamos en campaña permanente y además todo es un ensayo general de las generales, pues efectivamente vamos a tener que ir a las cosas. Yo cuando viene Manuela digo, ay, eso de la justicia me lo reservo porque está Manuela y le preguntaré. Cuando hay mucha batalla política digo que viene Garea. Y cuando hay algo así de la economía especial me lo reservo para preguntarle a Joaquín Estefanía. Y hoy pensaba preguntarle por esa coincidencia entre los organismos internacionales para gravar las rentas altas y crear un impuesto global de sociedades, por esa sugerencia hoy mismo del Fondo Monetario Internacional a la Unión Europea para que despliegue un nuevo paquete de estímulos para curar las cicatrices que deja la pandemia. Le pensaba preguntar si estrenamos algo que se pueda llamar nueva economía, como hablábamos de la nueva política, ojalá que no termine igual, como tantas otras cosas nuevas hemos estrenado. Pero para nuevo de verdad, lo que ha pasado hoy en la bolsa con las Bitcoin. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Salía a bolsa Coinbase y cuéntanos qué es primero, qué ha pasado y qué significa lo que ha pasado. Pues para que nos entiendan, Coinbase es una plataforma con la que uno puede comprar y vender criptomonedas, el Bitcoin, Ethereum y otras 50 criptodivisas que hay ahí fuera. Era básicamente un nuevo banco, una fintech, en fin, es uno de estos nuevos híbridos. Es muy difícil definirlo como es difícil definir qué es Amazon, si es un vendedor o es una tecnológica, o cómo es Tesla, si es una marca de coches o si es una marca de energía. Esto es uno de esos híbridos. Es un comprador, vendedor de criptodivisas y de repente se ha convertido en una de las empresas más caras del planeta. Salía a bolsa hoy, negocia 50 criptomonedas, empezó con 2 empleados, hoy tiene 1.000, tiene más de 56 millones de clientes, está en 100 países y en cuanto ha salido a bolsa se ha disparado de una manera que lo ha llevado a valer más de la bolsa en la que cotizaba. Valía más que la bolsa de Nueva York, más que el Nasdaq, la bolsa tecnológica. El producto que estaba cotizando valía más que todo el mercado entero. Y se ha convertido, como digo, en una de las 120 compañías más caras del planeta, más cara que muchos bancos, porque nos entiendan aquí en España, Pepa, tan cara que ni el BBV ni el Santander juntos suman la capitalización de Coinbase. Así que, ¿qué es esto, Pepa? Pues primero, esto es una de estas euforias bursátiles locas. Segundo, esto es la puesta de largo, el debut de las criptomonedas. Están aquí para demostrar clarísimamente que, en fin, son una nueva fuerza y que están aquí para quedarse. Y tercero, es un momento de estos momentos fundacionales que vive la bolsa de vez en cuando, como vivimos el de Netscape en 1990 o cuando empezó a debutar Google. Hoy hemos tenido uno de esos momentos fundacionales en la historia financiera. Y si no peta, si no explota pronto y sigue teniendo ese éxito sostenido, si ha venido para quedarse en ese ecosistema, ¿a dónde puede llevar a los bancos, por ejemplo? ¿O qué papel van a jugar los bancos centrales? Claro, esa es la gran premisa. Si no peta. Claro, porque el problema de Bitcoin, el problema de las criptomonedas y el problema de esta plataforma de compraventa de estas monedas es que tienen una volatilidad tremenda. En castellano, y para quien nos esté escuchando, Pepa, esto de poner los ahorros ahí, oiga, si le sale bien, usted se forra, pero como le salga mal, pierde hasta la chaqueta. Así que tienen ese problema. Si esto no salta, si esto no termina siendo un tulipán digital, una, en fin, gran burbuja que al final acaba en nada, si esto no salta, de repente tenemos efectivamente, primero, una nueva moneda. Segundo, un nuevo orden. Se acabó el mando de los bancos centrales y esta, en fin, clave de que algunos tecnócratas pueden dirigir la política monetaria, porque esto no tiene a nadie al frente, o teóricamente no tiene a nadie al frente. Lo que tiene detrás es mucha especulación, pero bueno. Y tercera clave, y sobre todo la clave internacional, podemos empezar a tener un problema de inestabilidad en el momento en que esto tiemble.
porque detrás del dólar sabemos que está la Reserva Federal y toda la economía americana para respaldarla, pero detrás de Bitcoin puede en un momento determinado no haber nada. Así que, en fin, estamos entrando, como se dice en el cliché, en aguas sin cartografiar. Esto que está pasando hoy es una apuesta de largo, es la graduación de las criptomonedas, y hacia dónde nos lleva es la gran pregunta. Espérate, no te vayas, que Joaquín seguro que quiere hablar contigo. Joaquín. No, lo quería preguntar porque ya se me olvidó qué pasó con esta empresa que actuó como Robin Hood hace un mes o 2 meses, es decir, y estuvo alentando a la gente a invertir en productos a la baja y de repente eso es, los con el hacían bajista. subir. Es que se me ha olvidado el nombre incluso, ¿no? Y es decir, ¿qué ocurrió con esto, no? Es decir, porque apareció y desapareció, y a lo mejor esta empresa de la que has hablado tú ahora, la de Coinbase, pasa lo mismo. Dentro de 2 meses estamos preguntando qué fue de ella, ¿no? Yo, en este caso en concreto, me da la sensación de que tenemos una situación distinta. La que tú comentas era la que apostaban, eran compras y ventas en corto, eran literalmente compradores y vendedores en chats. Y estos eran chats que te recomendaban comprar o vender un valor, un producto en concreto, y después desaparecían. En general, un valor contra el que había apostado el mercado, ¿no? Un desahuciado del mercado, y de repente era por eso llamaban Robin Hood, ¿no? Por eso literalmente desahuciados como BlackBerry. Como estaba diciendo Garea, sobre todo Garea, tiene ya una edad, pues, los demás no, pues esto es, los demás estáis hechos todos unos chavales. Que hable por él. A Garea hay que decirle que hable por él en los asuntos sensibles y no por los demás. Por esto se apostó por BlackBerry, que es lo que era una BlackBerry, o por Blockbuster, para quienes tengan menos edad. Más años todavía hay que tener la para cadena Blockbuster de videoclubs. Esto era lo que se apostaba, y aquello fue un fenómeno que efectivamente provocó enormes ganancias, quizá enormes pérdidas también, pero que se ha movido y ha sido muy, muy volátil y ha desaparecido. Pero lo que estamos viviendo con Bitcoin, lo que estamos viviendo con Ethereum y lo que hoy vivimos con Coinbase parece otra cosa. Parece que están aquí para quedarse, o por lo menos que, en fin, la burbuja no ha terminado de inflarse del todo, si es que lo es. Yo hoy tengo todas las dudas del mundo de hacia dónde nos lleva esto. Yo quería escuchar a Joaquín Estefanía. No, yo lo que estoy acordándome es también con otra noticia que ha surgido hoy, que hubiera hecho Bernie Sanders con una empresa como esta que ha atracado hoy la bolsa de Nueva York, ¿no? Este tipo que fue el protagonista fundamental en contra de la gran recesión del año 2008 por una estafa piramidal que hizo gigantesca. Madoff, sí, Bernie Madoff, ¿no? Es que he dicho Sanders, ¿no? Me parece. Claro, ¿en qué estaría pensando, no? Sí. Madoff me refiero, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué haría con un tipo de Wall Street, del centro del corazón, uno de los nuestros, como decían, no nadie apartado, que hizo aquella gran estafa piramidal que costó 65.000 millones de dólares a la gente, y que duró, que eso es lo más importante, duró 2 décadas engañando a la gente en todo el mundo, porque también había inversores españoles estafados, ¿no? En aquel caso. Probablemente Bernie Madoff en estos momentos es como la BlackBerry que decía Javier, es decir, un hombre de otro siglo, un hombre de otra galaxia completamente. Pero y no hace poco más de una década, ¿no? Poco más de una década. Fue en el año 2008, a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. Pero es que todos estos monstruos de los que hemos estado hablando tanto tiempo, los Lehman Brothers, los Citibank, el Bank of America, todas estas cosas, de repente se quedan pequeños ante fenómenos como el de Coinbase, que hoy ha llegado a tener un valor de mercado, lo decías tú ahora, me parece, Javier, ¿no? Igual que el Banco Santander y el BBVA juntos, de repente en un solo día vale 100.000 millones de dólares. Si yo estoy entendiendo bien este proceso del que estamos hablando, esto significa que las inversiones clásicas, las de dinero clásico, y las criptomonedas ya compiten en el mismo terreno de juego. Esto es lo que pasa ya. Yo creo que si tú lo estás entendiendo bien, Pepa, y lo estás entendiendo perfectamente, las inversiones clásicas hace mucho tiempo que han perdido
con las criptomonedas. Las criptomonedas están dando unas rentabilidades que no son normales. Por lo general, cuando no son normales es porque no son sostenibles, y cuando no son sostenibles es porque detrás hay muchísima especulación. Pero ahora mismo, haber puesto el dinero en Bitcoin hace 2-3 años y recuperarlo ahora significa haberte convertido en millonario. No hay otra forma. Ruiz, no sé para qué te tengo al lado. No sé para qué te tengo al lado. Se me olvidó contarte esta, Pepa. Esta se me olvidó. ¿A ti no se te olvidó contártela? A mí se me olvidó contártela también. Yo digo solamente una cosa en esta, que es la moneda en sí tiene todos los riesgos del mundo para quien nos esté escuchando. Es decir, que si usted se lo quiere jugar, se lo juega y a lo mejor le sale, insisto, muy bien, pero le puede salir muy mal. La moneda en sí es probablemente esto, pero es la anécdota. Lo que hay de fondo es un movimiento contra el sistema monetario actual, contra los bancos centrales actuales. Y más allá de Bitcoin o más allá de Ethereum, lo que empieza a haber es gente trabajando para liberarse del poder de los bancos centrales. Empieza a haber una cierta democratización financiera que veremos dónde acaba, porque, insisto, cuando no hay nadie al volante, las cosas pueden ser colaborativas y terminar muy bien, como decía Carmena, o pueden ser competitivas y terminar muy mal. Eso es lo mismo que se decía, Javier, convéncete de que no será nada bueno, lo mismo que se decía cuando se pusieron de moda hace apenas unos años los GAFA, los Google, los Amazon, los Facebook, los Apple. Aquí esto no manda nadie, es decir, de todo el mundo hace de todo, y de repente nos encontramos con que tienen que pueden censurar la cuenta de un presidente norteamericano, ¿no? Es decir, que vamos a ver... Claro que no podíamos soñar con Trump tampoco, Exacto, vamos a ver qué hay así, ¿no? Porque lo que ha ocurrido realmente, lo que estás contando, Javier, es que en un periodo muy corto de tiempo, lo que se llamaba el capitalismo financiero de los bancos tradicionales fue sustituido por el capitalismo de vigilancia de los Google, etcétera, etcétera. Y ahora esto corre el peligro también de convertirse en subsidiario ante la aparición de una empresa, de una plataforma de compra y venta de divisas, ¿no? Efectivamente, esto es lo que ha pasado. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, pero Javier, en fin, tennos al tanto, que no te lo tenga que reprochar 2 años después. Es lo que te iba a decir, el próximo queo ya. A partir de ahora un poco más de comunicación de compañeros, que estamos en la redacción un ratito por la tarde. Como decía Rajoy, el segundo ya tal. Ya tal. Buenas noches. Cuidaos, muchas gracias. Un beso. Buenas noches. Hoy es 14 de abril. Es 14 de abril del año 2021 y se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. Sonia Ballesteros. El 14 de abril de 1931 era martes. Hacía 2 días que los españoles, solo los hombres mayores de 25 años, habían votado en unas elecciones municipales que cambiaron el rumbo de la historia. Para entender lo que sucedió hay que retroceder a la dictadura de Primo de Rivera, que impuso la censura, restringió las libertades y prohibió el uso de otras lenguas que no fueran el castellano, todo con el apoyo de Alfonso XIII. Las tensiones sociales precipitaron la caída del dictador y su sucesor no lo hizo mucho mejor que él. En enero del 31, el almirante Juan Bautista Aznar llegó a la presidencia del gobierno y decidió convocar elecciones municipales. En la España rural, allí donde el número de candidatos era igual al de cargos a ocupar, no había votación. La elección era automática y ahí ganaron los monárquicos. Pero la victoria republicana fue aplastante en 41 de 50 capitales de provincias. La República Española ya por fin se proclamó. Eibar fue la primera ciudad española en proclamar la República. Le siguieron Valencia y Barcelona. Proclamar la nuestra república. La llegada de la Segunda República era imparable y el exilio del rey inminente. Mientras, a primera hora de la tarde, se alzaba en el edificio de Correos la bandera tricolor, Alcalá Zamora entraba en la Puerta del Sol como primer presidente del gobierno provisional. El triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer. Fue el poder de las urnas y no el de las armas el que consiguió, como dijo el almirante Aznar, que un país se acostara monárquico y se levantara republicano. Gracias, Sonia. Así fue aquel día del que se cumplen hoy 90 años. Y el aniversario también ha estado en el Congreso. Es que la jornada política hoy era muy importante en el Congreso. También ha estado el aniversario porque Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha comenzado su intervención recordando la fecha, estableciendo
un vínculo entre el pasado y el presente, una línea de tiempo que, según ha dicho, nos ha traído al país en el que vivimos. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Se aprobaron medidas legales y jurídicas muy avanzadas para la época, señorías, especialmente para la clase trabajadora y para la más de la mitad de la población española, es decir, las mujeres. Señorías, hay, a mi juicio, 3 fechas gracias a las cuales España hoy es un gran país. 3 fechas con un vínculo indisoluble. La primera, el 14 de abril de 1931, la segunda, el 6 de diciembre de 1978 y la tercera, el 12 de junio de 1985, cuando España firmó el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Y a lo largo de la sesión, en las réplicas, se ha encontrado con esto. Ha empezado su discurso apelando a una onomástica a la que ni siquiera Santiago Carrillo, en un mitin en Valladolid en los años de la transición, dijo que había que apelar. Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles. Y ninguneo del jefe del Estado al que usted hoy ha querido amenazar desde la tribuna, invocando ese régimen criminal secuestrado por socialistas y comunistas y que llevó a España a la guerra civil. En fin, la fecha que dividió a los españoles, de ser, no sería el 31, sino el 36, digo yo, con el golpe de Estado. Manuela, ¿cómo es posible que esta conmemoración provoque este debate? Bueno, yo creo que es que nos estamos orientando cada vez más a 2 Españas de nuevo, ¿no? Una España progresista, dinámica, siempre superando las posibilidades, profundizando en las libertades, luchando contra las desigualdades, y una España cada vez más conservadora, más crispada, más intentando mantener los privilegios, manteniendo las estructuras más tradicionales, digamos más retrógradas, ¿no? Es muy triste, pero ahí estamos, ¿no? Yo recuerdo una frase impresionante, ¿no? De una persona que quizá no es muy conocido, fue presidente del Tribunal Supremo durante la época de la República, era José Antonio Elola, y él fue ejecutado tuvo un consejo de guerra nada más acabar, nada más entrar en Barcelona el Franco, pues le hicieron, y entonces le acusaban de rebeldía, como a tantísimas personas que después sufrieron las consecuencias de no haber, las consecuencias de que todos sabemos, ¿no? Y entonces José Antonio Elola decía, no, ustedes se equivocan, los rebeldes fueron ustedes, ¿no? Porque yo era leal a un régimen como era el de la República, consolidado, reconocido en toda Europa, absolutamente basado en una estructura jurídica. Ustedes fueron los rebeldes, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es terrible que ahora volvamos a esto, volvamos a tener que recordar quiénes fueron los rebeldes y qué significó la Segunda República, y también recordar un poco lo que significó la primera, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante profundizar en lo que fue la Constitución del 1869, esa primera expresión de las 2 Españas, ¿no? Que a mí me duele, ¿no? Que hayamos llegado durante unos años, vivimos la ilusión de que aquello había desaparecido y ahora nos encontramos de nuevo con unos frentismos que son enormemente dañinos y peligrosos, ¿no? Sí, Joaquín. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Manuela, ¿no? Hoy en un artículo que publicaba en El País, Julián Casanova recordaba que la República fue bienvenida como un maravilloso sueño convertido en realidad, ¿no? Y es verdad que si uno repasa los libros de historia, por cierto, Pedro Sánchez ha mencionado hoy a Santos Juliá y me ha gustado mucho que lo hiciese, porque fue el mejor historiador probablemente de estos temas, ¿no? Si uno repasa los libros de historia, si uno ve los documentales que hay, etcétera, etcétera, se da cuenta de que es muy difícil encontrar otro momento tan abrumador de ilusión de masas, de entusiasmo desbordante. Los 2 primeros años totalmente reformistas, con cambios en la organización del ejército, en la separación de Iglesia y Estado, en la reforma agraria, en la educación pública, con lo importante que fue, ¿no? En los salarios de los trabajadores. Y cómo todo eso se va diluyendo poco a poco en un ambiente de incertidumbre hasta llegar al acoso y derribo en el año 1936. Acoso y derribo, por cierto, que conocemos perfectamente, que había comenzado desde el primer momento en el año 1931 con un grupo de militares financiados por la alta oligarquía española.
Yo vuelvo a lo mío, y lo que me parece tremendo es haber oído esta mañana a un portavoz parlamentario que tiene detrás a 52 diputados que representan a la extrema derecha, a la ultraderecha, poco menos que legitimar lo que fue un golpe de Estado contra un régimen, como bien explicaba Manuela Carmena, plenamente legítimo como era la República. Yo creo que escuchar eso al mismo que escuchamos hace poco decir que este es el peor gobierno, incluyendo los gobiernos de Franco, yo creo que eso es lo que nos debe hacer reflexionar de en qué situación estamos, y me parece lo tremendo, y creo que es lo peligroso en este momento. ¿Pero qué hemos hecho mal en este tiempo para que no hayas, o qué ha pasado, o qué evolución no ha terminado de hacer qué segmento de la población española, particularmente de la derecha, para que no se pueda pactar, para que no haya un consenso como el que tienen, por ejemplo, los historiadores, ¿no? sobre esta parte de nuestra historia? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal, Manuela? Bueno, porque aparte de la tensión que hay ahora, aparte de la polarización que se produce en este momento, el revisionismo de aquellos años viene ya de atrás, viene de atrás. Exacto. Eso no es de ahora, ha estado en buena parte de esta democracia, un revisionismo reaccionario de lo que había ocurrido allí. ¿Qué hemos hecho mal para no tener ni siquiera esa memoria compartida? Bueno, yo creo que a veces tampoco debemos ser tan duros con nosotros mismos. Quiero decir que para los conservadores es mucho más fácil que para los progresistas. Los progresistas hemos sido siempre en la historia los que hemos cambiado el mundo. Los conservadores lo que han hecho es intentar mantenerlo, ¿no? Entonces yo también pienso, todos sabemos que hubo muchos errores en la República, ¿no? Y ya lo sabemos que esas cosas pasan, ¿no? Pero se exige tanto para los procesos de cambio que es difícil hacerlos muy bien, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere a nuestra democracia, pues yo creo que no la supimos cuidar, que no nos dimos cuenta y que perdimos gran parte de la fuerza que la apoyaba, ¿no? Cuando tú recordabas, Joaquín, lo que fue de ilusión, según lo que todos hemos leído en los libros de historia, ese 14 de abril de 1931, nosotros sabemos la ilusión que fue votar por primera vez, ¿no? Hombre. Tú y yo somos de los que primero levantamos. Yo tengo una foto del día de sí. Y era una alegría, y era yo por ejemplo me acuerdo cuando se publicó el primer número del País, ¿no? Que era todo tan bonito, ¿no? Bueno, oye, pues también hemos hecho cosas mal, ¿no? No hemos sabido seguir como vivificando esa democracia, ¿no? Nos hemos desinteresado, hemos cometido muchos errores, ha habido la corrupción, no sé, ha habido muchas cosas que no hemos hecho bien, pero bueno, yo aquí no quisiera que fuéramos tan duros, porque sí que hemos hecho otras cosas muy importantes, como tener la seguridad social que tenemos, o tener pues una ley de matrimonio como tenemos, o tener muchas cosas muy positivas. Y tantas, ¿no? Cosas, Manuela, pero ¿quién tiene que hacer un proceso político en esta historia para que no escuchemos lo que hemos escuchado hoy en el Congreso? Es decir, ¿cómo puede el líder de la oposición decir que la Constitución del año 31 dividió a los españoles cuando 5 años después hubo un golpe de Estado? ¿Qué ha pasado aquí? Porque eso no tiene que ver con que hayamos hecho cosas bien y cosas mal, claro, como en todas las etapas históricas, pero aquí queda un proceso por deglutir. No sé si me estoy explicando bien. Sí, claro, la derecha española tiene todavía que metabolizar algunas cosas, ¿no? Pero te quiero decir, cuando la democracia empieza a fallar, empiezan a plantearse en los horizontes más peligrosos alternativas antidemocráticas, ¿no? Yo recuerdo en uno de los actos que hacíamos en el ayuntamiento, que hacíamos abierto a todos los ciudadanos y que venían allí unos plenos abiertos que hacíamos, me acuerdo que un día unos jóvenes pues me dijeron, bueno, ¿y por qué es tan buena la democracia si vemos que pasan todo este tipo de cosas? Es decir, que no nos hemos dado cuenta, y el que la democracia no supiéramos funcionar como deberíamos haber funcionado, el que no hubiéramos seguido cuidándola, alimentándola, hizo que se vieran los aspectos negativos y que empezaran a surgir estas actitudes antidemocráticas, ¿no? Yo creo que además es la historia nos lo demuestra, ¿no? Es decir que, no sé, cuando lees la historia te das cuenta que en los periodos cuando se va consolidando pues los aspectos positivos, cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿no? Y pues aparecen alternativas fascistas, alternativas autoritarias, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo en Europa justamente cuando nosotros programamos la Segunda República.
eso que estás diciendo tú. Claro, no sé, yo es que me encanta la historia y te digo, yo leyendo Azcárate, por ejemplo, leyendo a Segismundo Azcárate, que tiene unas crónicas sobre los defectos de la democracia parlamentaria, en la que él está diciendo, y esto es del 1880 o algo así, y está diciendo, pero no es la democracia lo que no funciona, somos nosotros que no lo hacemos bien. Y él en ese momento no era consciente, pero se estaba preparando la que se preparaba en Europa, la que se preparó a nosotros, ¿no? Pues fíjate, Manuela, tú que aquí cuestionas muchas veces, y con razón, con total razón, el funcionamiento, por ejemplo, del Congreso, del Parlamento actual, hoy mismo lo has hecho. Es una delicia leer en los diarios de hazaña la explicación de cómo funcionaban entonces las Cortes, cuando el presidente del gobierno podía ir en cualquier momento a incorporarse a cualquier sesión de comisiones, cuando espontáneamente los diputados podían preguntar, hablar o pedir la palabra en aquellas Cortes que eran muy democráticas y con un funcionamiento que ya quisiéramos tenerlo ahora en este momento, por ejemplo. Sí, yo te digo que, vamos, he citado lo de las crónicas estas parlamentarias de Azcárate porque son un poco conocidas y son deliciosas, ¿no? Porque te das cuenta estaba hablando ya de muchos de los problemas que tiene la democracia, ¿no? Pero bueno, yo intentaba darte una respuesta, Pepa, a lo que nos preguntabas. Claro, ¿no? Porque es particularmente doloroso, ¿no? Porque España tiene muchas injustas leyendas negras, algunas son justas, y tiene fogonazos luminosos a lo largo de mí, que yo lo digo mucho en este programa desde hace mucho tiempo, lo de los fogonazos luminosos, que no podamos compartir eso con todos los españoles y personas jóvenes y democráticas y educadas en democracia, no seamos capaces de tener una memoria compartida de los fogonazos luminosos que nos ha dado la historia reciente, es muy doloroso, da igual la consecuencia política que tenga, ¿no? Porque ahora ya no tiene, afortunadamente, crucemos los dedos, no tiene ninguna, pero es una carencia, ¿no? Es una carencia. Sí, y además es como tan inexplicable porque estábamos tan cerca de ir haciendo una consolidación profundamente progresista en los sentidos más generales, ¿no? Pues yo me acuerdo, si hace nada, cuando estaba en el ayuntamiento, pues era unánime cada vez que había un 8 de marzo, unas declaraciones unánimes. Eran unánimes las declaraciones contra la violencia de género, ¿no? Cuando montamos lo de la bandera gay y ponerla por primera vez en el ayuntamiento, bueno, pues la verdad es que la puso la Comunidad de Madrid también, y al año siguiente hicimos una bandera que la hicimos entre todo el mundo. Yo me acuerdo las concejales del Partido Popular y los concejales allí tejiendo la bandera, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha ocurrido, no? Bueno, pues que no hemos sabido cuidar bien la democracia, yo creo. No, normalmente cuando se juntan en el largo plazo una crisis política y una crisis económica es cuando tenemos problemas, que lo llevamos en este país desde el año 2008 sin levantar cabeza también, ¿no? Y mientras tanto recocidos por otro factor muy importante, que es el factor de la corrupción, que en el inicio parecía ser cosa de unas élites y luego se trasladó de una manera mucho más tupida. Pero es verdad lo que dice Pepa, tenemos que preguntarnos cuándo se jodió el Perú, es decir, que en qué momento, es decir, empezamos a ir para atrás en vez de ir hacia adelante. Pues también no sabíamos esto. Yo eso también lo he de decirlo. Yo por lo menos no sabía que existía una derecha tan montaraz como la que tenemos en estos momentos. Ahora no me estoy refiriendo a la extrema derecha, ¿no? Me estoy refiriendo a la derecha parlamentaria, lo que yo creo que ha pegado un giro tan extraordinariamente extremista, es decir, que da vértigo oírlos, como ha sucedido hoy mismo. Es que hoy cualquiera que haya oído la intervención de Pablo Casado y que no supiese a dónde estábamos, habría creído que estábamos en otro mundo, ¿no? Pues estamos en el 2021 y tenemos que ir despidiéndonos. Mañana, por cierto, está la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en la SER, en Hoy por Hoy, en este momento tan interesante, con tantas cosas que tienen que ver con la economía encima de la mesa, el plan con los fondos europeos, sin ir más lejos. ¿Con qué nos vamos, Esther? Han mantenido una conversación el presidente de Afganistán y el de Estados Unidos sobre la retirada de tropas estadounidenses de aquel país a partir del mes de mayo. La Casa Blanca dice que ambos han abordado su compromiso para mantener una sólida asociación bilateral y se ha manifestado además el apoyo al pueblo afgano a través de la ayuda para el desarrollo, la asistencia humanitaria y la seguridad. La guerra en Afganistán va a escribir a partir de ahora un nuevo capítulo después de más de 100.000 víctimas afganas y más de 2.300 estadounidenses.
Joaquín, Estefanía, Fernando Garea, Manuela Carmena, un placer como siempre. Buena semana. Sí, un beso para todos. Muchas gracias. Adiós. Que descansen. Volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.